Hoy tenemos con nosotros a Andrea Pirrota, bienvenido. Muchas gracias, David. Un auténtico placer, después de conocerte desde hace algunos años, tenerte por aquí. En vez de presentarte yo, que ya te conozco mucho, me gustaría que te presentaras tú y que presentaras un poco la empresa que representas, que es Balais, y que nos cuentes un poquito. Perfecto, súper. Muchísimas gracias. Pues yo soy Andrea Pierrotto, soy italiano, aunque vivo aquí en Barcelona, en No se España. nota. Ah, no se nota, la verdad. Pues el nombre sí, que muchas veces en los correos ya, señor Andrea, allí, ahí me pilla. Pero trabajo en Balais desde 2023, básicamente unos meses después que la empresa fue creada, y soy el director de operaciones, que tengo un cargo como managing director. Básicamente gestiono desde operation al marketing, al tech, todo el mundo reporta a mí y yo reporto al CEO directamente. O a la CEO en este caso. En Balais, ¿qué nos dedicamos? En un primer momento había una pata más tecnológica, ahora hemos enfocado mucho en la parte más inversión inmobiliaria pura y dar más rentabilidad a nuestro club. Entonces nosotros básicamente creamos oportunidades de coinversión para diferentes miembros del club en activos muy específicos, sobre todo con un enfoque value add de inversión inmobiliaria. Eh, Hablaremos un poco de términos sí, más sí. técnicos. Nosotros nos conocemos porque hemos colaborado en varias operaciones, tanto con inversores como cuando estaba en Inversiva que hacíamos operaciones juntos, nosotros operábamos alguna, así que nos conocemos bien, pero durante esta charla me gustaría que si sacamos algunos términos como value add o este tipo de cosas que solemos decir entre nosotros y que nos paremos un momento a explicarlos porque así la gente entenderá mucho mejor lo que es este tipo de inversiones y cómo funcionan. Correcto. Antes de entrar concretamente en el crowdfunding y en tipos de inversiones, me gustaría hablar un poco del contexto, ¿no? De qué está pasando en el mercado y hacia dónde va el mercado inmobiliario, sobre todo en este 2026 y hacia adelante, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú el mercado inmobiliario ahora mismo en España? Perfecto. Es una pregunta muy interesante porque al final, claro, muchos factores que impactan sobre el mercado inmobiliario. Se puede generalizar un análisis macro en España. Realmente empieza, ¿no?, en el momento de 2008-2009, donde hay una crisis fuerte del mercado, un impacto importante sobre las promotoras, muchísimas promotoras quebran. En 2008 se estiman que habían unas 650.000 viviendas en curso de creación, y esto baja muchísimo los años después y ahora se estima que aún no hemos vuelto a este nivel. En este momento se entregan de viviendas nuevas entre 90 y 110 mil viviendas cada año en España. De la otra parte tenemos una población que está creciendo muchísimo. El INE estima que ya hemos llegado a 48 millones de residentes en España. Y una necesidad declarada por el Banco de España de en 150 y 200 mil viviendas nuevas cada año. Entonces, nuestra producción de vivienda actualmente cumple con simplemente un 35-40% de la necesidad real del país. ¿Esto qué significa? Estamos viendo en estos momentos, en estos años, a partir de 2014-2015, un crecimiento en el valor inmobiliario. La tendencia nos dice que aún no estamos cumpliendo con la necesidad del país, entonces este crecimiento del valor inmobiliario tiende a seguir en los próximos años. Tendrás que seguir en los próximos años por falta de producto, ¿vale? Entonces, de momento, seguimos una previsión de madurez de este valor en los próximos años, aunque sabemos muy bien que el mercado inmobiliario, el sector inmobiliario es un ciclo. Entonces hay momentos de alza, momentos de bajas. Se estima que de momento seguiremos algunos años en subida del crecimiento del valor inmobiliario. O sea, de momento este estrés que hay entre la oferta y la demanda, que en principio es el factor principal por el que han subido tanto las viviendas últimamente, se prevé que de momento siga estando y siga habiendo un déficit bastante grande. Has dicho que podíamos estar incluso entre 50 y 100.000 viviendas al año que no se están construyendo respecto a esa demanda que hay real en España. Correcto. Esto es un poco el análisis macro, que es algo objetivo que todo el mundo ve en el sector inmobiliario en España. Ahora, cada persona que está analizando sabe muy bien que el sector inmobiliario cambia muchísimo de zona en zona. Entonces, está bien tener una visión macro,
pero en el momento de hacer una inversión o simplemente una compra de un inmueble, se tendrá que ir a ver el sector local, ¿no? En la zona local donde se está invirtiendo, porque hay zonas muchísimo más tensionadas, que son las zonas donde hay mayor crecimiento económico, y las zonas donde falta de este crecimiento económico, pues la gente está saliendo de esta zona, entonces ahí sí que el precio de la vivienda está bajando mucho o se ha estabilizado desde muchos años y no varía mucho. Ahora que has sacado este tema de la oferta y la demanda que depende mucho de la ubicación, yo siempre digo que la ubicación es lo principal para una compra, sobre todo para una inversión inmobiliaria. Hablabas de zonas tensionadas. ¿Me puedes contar un poco más? Tú que estás muy metido en el sector inmobiliario y principalmente estáis en Cataluña, que es donde nacisteis, me gustaría que me contaras un poco esta diferencia, ¿no? ¿Cómo ves tú el mercado español? ¿Qué zonas ves más tensionadas, menos tensionadas? ¿Qué zonas ves más invertibles, menos invertibles dentro de España? Claro, exactamente, ¿no? Al final, en 2023, la nueva ley de la vivienda declara un poco, ¿no? que es una zona tensionada y muchas comunidades, ¿no? autónomas aplican diferentes regímenes fiscales a diferentes zonas tensionadas, ¿no? Y se introduce este concepto de gran tenedor, por ejemplo. Ahora, contestando a la primera pregunta, ¿no? Si son zonas tensionadas, significa que suelen tener una mayor demanda por parte, ¿no? de compradores finalistas, porque hay un crecimiento económico local muy importante. La mayor zona tensionada ahora que tenemos son dos en España, son Barcelona y Madrid, Madrid en primero y Barcelona en segundo, pero después, aparte de esto, ya vemos toda la zona de la costa y también otras ciudades como Valencia, Málaga, Alicante también se está moviendo mucho, son todas zonas que están en crecimiento muy fuerte. Con la introducción de esta ley de la vivienda en 2023, efectivamente se complica a veces la inversión inmobiliaria en algunas regiones, en algunas comunidades, sobre todo en la comunidad de Cataluña, porque han aplicado un régimen fiscal muy duro, ¿vale? Para hacer una inversión simplemente. Por una parte, limitan el alquiler en las zonas tensionadas, entonces están intentando regularlo, poner un tope máximo para que no tenga que subir mucho. Y del otro lado están aplicando un ITP, un impuesto de transmisión patrimonial, en el momento de la compraventa de activos de segunda mano. Vendo una vivienda y alguien la compra, que no es una vivienda de obra nueva. Cada uno, el comprador, tiene que pagar un ITP. Y este ITP para empresas del sector inmobiliario hasta hace los primeros meses de 2023 que estaban trabajando como nosotros en dar una segunda vida a activos que no eran en estado correcto, se le tenía que dar una vuelta, ¿no? por un estado deficiente de la vivienda, pues este ITP era muy... había una bonificación del ITP y nuestras empresas pagaban un 3%, ¿vale? de ITP, con una estimación de venta antes inferior a 3 años. Es decir, yo tenía 3 años para darle una vuelta a la vivienda, dejarla en estado mejor y poderla revender en el mercado. Contra el 10% típico. En Madrid hay el mismo mecanismo. El ITP habitual es un 6% de momento, ¿no? En el 2026, porque puede evolucionar. Y las empresas del sector inmobiliario que se dedican a esto, pues tienen una bonificación al 2%. En algunas comunidades se aplica, por ejemplo, creo que en Andalucía también. En otras no. Creo que, por ejemplo, en Valencia no hay esta bonificación por esta tipología de empresa. Pero ¿esto qué significa? Ahora, no tener esta bonificación pues nos complica un poco los números porque aún la inversión ahora no es tan rentable como antes, y el hecho que el precio de la vivienda, del alquiler, se ha capado, pues hay muchísima menos inversión de patrimonialistas que van a comprar para alquilar en esta zona. Entonces lo que estamos viendo es que muchísimas empresas de inversión están un poco saliendo de Cataluña. Nosotros también, cuando estábamos haciendo muchísimo más inversión, ahora nos dirigimos más a Madrid, a la zona de Andalucía, y nos quedamos en Cataluña solo con activos muy complejos, cosas donde podemos negociar muy bien el precio de compra, y aunque se paga un ITP al 10% o quizá al 20% por ser gran tenedor, siga con una rentabilidad correcta. Aquí has comentado algo que creo que es importante, porque ahora te preguntaré sobre cómo ha afectado, sobre todo en Cataluña, estas medidas, ¿no? Porque en principio se saca la bandera de que estas medidas son para conseguir vivienda asequible para la gente, ¿no? Desde ese punto de vista político. Ahora me cuentas un poco
cómo ha funcionado, si ha funcionado o no ha funcionado, pero la gente cree que al final los grandes inversores o los inversores que invierten en el inmobiliario le quitan las casas a la gente que está comprando para vivir. Pero la realidad es que no es tan así. Realmente los inversores, y luego hablaremos en la última parte de lo que son las WIPs, las REO, NPLs y todo esto, realmente los inversores normalmente compran problemas, compran cosas que no compraría una pareja que se quiere independizar y quiere comprar el piso de su vida para tener una familia. Compran cosas que tienen tantos problemas que por eso tienen un precio con descuento y luego solucionan esos problemas y sacan al mercado esas viviendas. Evidentemente, una parte, si no, no tendrían incentivo a hacerlo, pero creo que es importante este tema porque se entiende que están especulando con vivienda que podría acceder otra persona y realmente no, están yendo hacia esos problemas, ¿no? Y como te decía, me gustaría que me contaras un poco cómo ha afectado, sobre todo vosotros que estáis en Cataluña, cómo ha afectado esto, ¿no? Estas medidas que se supone que son para tener vivienda más asequible, ¿cómo han afectado al mercado? Ya me has dicho que inversores están saliendo de Cataluña, esto ya lo venimos hablando bastante. ¿Qué más ha pasado en Cataluña? La verdad, de mi experiencia personal, ¿no? Al final viviendo aquí en Barcelona, yo creo por una parte que la intención política era muy positiva. Al final, claro, tienen un objetivo de crear viviendas accesibles, pero ya se ha visto muchísimas veces en el mundo, ¿no? Que tener un control o una implicación fuerte sobre el mercado de esta manera para bajar los precios o intentar hacerlo de manera muy fuerte sin que el mercado pueda regularizarse solo, ¿no? Puede establecerse solo. Pues no ha funcionado muy bien. Es decir, se puede aplicar en medidas excepcionales, pero a largo plazo influye demasiado en el mercado y lo que estamos viendo. Al final, el problema de la instabilidad de la regulación hace que el inversor no se sienta cómodo en invertir y que salga un poco de la zona. Efectivamente, he escuchado también de amigos que han podido encontrar ¿no? un alquiler de una vivienda a 800 euros, que en Barcelona era wow, ¿cómo has conseguido ahora? ¿Por qué? Porque con tantas medidas los propietarios se están acostumbrando, pero son propietarios, ¿no? Al final lo más de toda la vida, la gente que tenía un segundo piso de herencia y que lo quieren poner en alquiler y que claramente ahora se están acostumbrando a este nivel de tener que capar un poco el alquiler y no le molesta porque al final son... Por ahí ha pasado algo que a mí me parece curioso, que es que, claro, hemos pasado de tener vivienda cara, por ejemplo en Cataluña, a no tener vivienda. O sea, en vez Claro. de conseguir reducir los precios, lo que pasa es que cuando hay inseguridad jurídica, de repente desaparecen los pisos del idealista de turno, ¿no? Exactamente, por eso lo que comentaba, gente que sea adecuado a la norma es la gente que tiene un segundo piso, un tercer piso. No son inversores profesionales. Al final los inversores profesionales pues se han ido. Falta, no aportan más estas viviendas que antes tenían en el mercado. Y no se invierte más en crear nuevas viviendas. Nosotros, por ejemplo, la idea era comprar un activo, reposicionarlo, darle una segunda vida y volver a poner esa vivienda en el mercado con un enfoque o finalista o un patrimonialista que lo quiere comprar para alquilarlo. Ahora que no tenemos esta segunda parte, ¿no? de inversores patrimonialistas para alquilarlo, pues hay muchas menos viviendas y a veces la gente o no lo quiere poner en alquiler porque no le sale a cuenta o porque por la instabilidad. O también simplemente ni lo vende, lo tiene allí, es decir, no hace nada con este piso. Ahí has comentado algo de inseguridad jurídica que muchos, como dices, tienen miedo, ¿no? A sacar y hay un montón de vivienda vacía. Yo en mi ciudad lo veo, que muchísima gente tiene vivienda vacía porque tiene miedo, ¿no? Y uno de los miedos principales es la ocupación. Entonces, yo quería preguntarte, Andrea, ¿qué probabilidades reales hay de ocupación? Porque todo el mundo habla mucho de la ocupación y es verdad que es un problema importante, pero ¿hasta qué punto si yo compro un piso en una buena zona tengo riesgo de que me lo ocupen? Evidentemente el riesgo nunca es cero, ¿eh? Pero ¿qué riesgo tengo de que me lo ocupen? A ver, nosotros en nuestra experiencia, que ya hemos hecho varios proyectos en zonas diferentes, hemos visto varias veces, no muchísimas, pero efectivamente, tanto en Barcelona como en Granada, intentaron más de una vez de ocuparnos los pisos que estaban casi listos o en proceso de licencia, ¿no? En este tramo donde se está solicitando una licencia, entonces el piso se queda vacío, o justo después, cuando está en comercialización, se queda también allí vacío, intentaron. Nosotros, como Porque primera medida, sobre todo Andrea creo que se fijan mucho. A nosotros nos pasaba más en los edificios que en los pisos individuales. Hemos es tenido verdad. alguna en algún piso individual, pero en los edificios yo creo que también saben
dónde está entrando algún fondo o alguna empresa más grande y dónde es un piso particular que a lo mejor les cuesta más entrar. Sí, en un piso más particular, donde hay una división horizontal, donde hay 20 vecinos, claro que va a ser mucho más difícil de poder entrar, sobre todo si hay un conserje, un portero a la entrada del edificio, mucho más difícil. Pues ellos van sobre todo en pisos donde ya saben que este piso es de un fondo, que no se está usando, no está haciendo nada, o es un piso con un problema legal detrás, o con un embargo, una hipoteca impagada, donde hay una situación jurídica bastante compleja y aprovechan de esta situación para poder entrar porque ya saben que no hay nadie que está reclamando este piso el día después. Para los inversores que quieren evitar este problema, yo lo que aconsejo sobre todo es una alarma. Porque si hay puertas antiocupas, hay cosas, hay muchas medidas que se pueden tener. Poner una reja siempre es bueno, ¿no? Sobre todo si es un piso en planta baja, pero la alarma te da de que puede ser un security direct, un ADT, no tengo ninguna preferencia, ¿eh? La alarma después que cada uno elige su proveedor, pero te puede dar la seguridad que una intervención muy rápida de la policía, foto de la infracción, porque en un plazo, no me acuerdo, de 24 o 48 horas, ellos pueden intervenir la prueba que ha sido una infracción y los ocupas no se pueden quedar dentro de la vivienda. Sea, Cuando tú aquí, Andrea, lo que me estás diciendo es que nada más compres un piso si tienes este miedo de ocupación y si no, incluso lo recomiendas, que lo primero que hagas es poner una alarma. Sí, sí, sí. Poner una alarma es la primera medida que nosotros usamos y nos ha ayudado varias veces ahora, porque la intervención es directa. En unas horas ya llega, ¿no? El equipo de Securitas y te ayuda a evitar lo peor, que ellos se queden en casa más de 48 o 72 horas y después puedan reclamar, ¿no? Que ellos estaban allí desde muchísimo tiempo, ¿no? Al final tenemos las cámaras, la grabación y no pueden hacer nada más. Entonces, diríamos que es un riesgo real, puede pasar, ¿no? Pero quizás no debemos dejar de invertir por ello, siempre que elijamos buenas ubicaciones y sean buenos pisos, a priori no tienen por qué ocuparlos y de todas formas tenemos que buscar esa seguridad, ¿no? Con esa alarma para poder si nos pasa algo en esos primeros días, primeras horas, que ese piso sí que va a estar vacío sin estar alquilado ni nada, evitar ese Sí, problema de alguna manera, ¿no? totalmente. Al final hablamos de ocupas como si fueran tan general, pero tenemos que tener en cuenta que los ocupas profesionales, ¿no? Que van allí, que fuerzan la puerta y entran, al final es un porcentaje pequeño de todos los ocupas que se declaran. Muchos de los ocupas declarados son al final propietarios que han perdido la propiedad de su casa porque no han para pagar la hipoteca y le han quitado la propiedad, o bien inquilinos, que le ha pasado lo mismo, inquilinos que al final no pueden pagar el alquiler y se quedan dentro de casa, o el propietario pierde la propiedad y entonces va al fondo y ellos se quedan en casa. Es decir, es relativamente pequeño el ocupa que profesional, que lo hace de profesión, de entrar en casa y robarte, ¿no? Sin ninguna razón. Esto no lo sabe mucha gente, pero hay ocupas profesionales que viven de esto, que ya saben negociar con fondos y con empresas y demás y que entran a una vivienda y ya prácticamente cuando toca la puerta el fondo, la empresa que quiere comprar o lo que sea, le dice, oye, mi precio es este. Y ya lo tienen muy claro, ¿eh? Y ya te dicen, este es mi precio y yo por este precio me voy y voy al siguiente y le pido lo mismo. Es curioso que Es cuando entras curioso. en este mundo y ves que hay gente que se aprovecha también de la situación de esa manera. Sí, al final nosotros ahora nos estamos un poco más enfocando en este mundo, ¿vale? Mm. Desde 6 meses. Antes no tocábamos esta tipología de producto, ahora nos estamos un poco enfocando en esto y es claro que nuestra línea es siempre de encontrar una solución amigable y muchas veces esta gente, si no son ocupas profesionales que te entran, al final lo que buscan es una alternativa. No es que no se quieren ir, sí, se quieren ir porque están en una situación de ilegalidad y tampoco le da mucha gracia, ¿no? De estar allí con el miedo que en cualquier momento la policía pueda entrar y sacarle de la vivienda. Lo que piden es una alternativa. Nosotros intentamos siempre decir, ok, vale, ¿qué puede ser? ¿Cómo te puedo ayudar a reubicarte? Por si acaso yo tengo que comprar este piso y volverlo a darle una vuelta, reformarlo y ponerlo en venta. Luego hablaremos un poco más de esto y de cómo hacéis este tipo de inversiones, pero esta será en la última parte para el club. Por cerrar un poco
este bloque más de qué está pasando en el mercado y demás, me gustaría entrar en ese punto de nuevo de demanda y de oferta. Desde 2020, desde la pandemia prácticamente, los precios han ido para arriba, al alza, de una manera increíble. Me gustaría primero que hablar de esta parte de la demanda. ¿Qué factores crees que han hecho, qué cosas han pasado para que haya subido tanto justo desde la pandemia hacia aquí los precios de los pisos y esa demanda? Sí, seguramente hay varios factores y la pandemia también ha ayudado un poco, yo creo, a regular en algunas zonas, ¿no? Volvemos a repetir, el mercado inmobiliario se tiene que analizar zonas por zonas. En zonas donde hay más crecimiento económico, el precio de la vivienda sube. Esto es claro. Y con la pandemia y el hecho de poder teletrabajar, pues hay otras zonas alrededor de, por ejemplo, de Madrid o de Barcelona, donde hemos visto un crecimiento también económico fuerte, porque al final el trabajador no tenía que estar sí o sí a 15 minutos de la oficina, pues se podía ir más lejos. Y también la tipología de activo que buscan es muy diferente. Antes era un piso, ahora pues si hay una terraza, un espacio abierto, un tamaño más grande de habitaciones, lo valoran mucho, ¿no? Por el miedo de volver en una situación de pandemia, ¿no? Entonces, efectivamente, el mercado ha subido y yo creo que si queremos tomar una medida, el mercado inmobiliario está muy conectado o muy influenciado por el sector del transporte, no el transporte público. Al final, en Barcelona conozco muchísima gente que se mueve afuera de la ciudad, también a 30, 40, una hora de ruta de tren, ¿vale? Y que vive allí tranquilamente y trabaja 2 días a la semana desde Barcelona, desde la oficina, entonces tiene que hacer este viaje. Pero ya esto le permite de tener un teletrabajo parcial, de tener una vivienda que cuesta muchísimo menos a las afueras de Barcelona y tener una calidad de vida también más elevada. Esto permite también un poco regularizar, no hay tanta presión en la ciudad como no principal y del valor de la vivienda sube en otras zonas limítrofas del área metropolitana, que es algo positivo yo creo, porque se reparte un poco el valor. Aquí, esto estás hablándome más de la parte micro, ¿no? Y una gran parte de cómo decidís dónde invertir y nosotros también ahí veíamos estas ciudades cercanas a las grandes ciudades, a los Barcelona, Valencia y demás, que funcionaba muy bien esta parte de analizar la demanda, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? Hay que analizar muy bien el micro de cada ciudad antes de decidir invertir en ella. Además, ha habido algunos factores que yo creo que también han sido interesantes en toda esta parte, ¿no? Que son más macro, que yo creo que hay que tenerlos en cuenta, que al final, si imprimimos dinero, hagámoslo fácil, ¿no? Si se imprime dinero como se imprimió tanto o se aumentó la masa monetaria en los momentos de pandemia, esto ha hecho inevitablemente que haya una inflación. Al final, si el dinero vale menos porque hay más dinero en circulación, pues al final tu dinero vale menos, ¿no? Y esto implica que las cosas suban de precio en cierta manera, ¿no? Porque hay una masa monetaria más grande, con lo cual si tú y yo estamos en un mercado y de repente no tenemos más dinero disponible, en cierta manera, los precios por narices van a subir. Si esto le sumamos que en España cada vez somos más gente, como decías antes, ¿no? Y está entrando mucha inmigración, no tanto en España, porque es verdad que la tasa de natalidad aquí en España pues no es la más alta del mundo, igual que en toda Europa, ¿no? Pero sí que pues ha entrado mucha inmigración, con lo cual cada vez somos más gente. Cada vez se están generando más pisos, perdón, más demanda de pisos, más demanda de hogares. Entonces todo esto está haciendo que suba los precios de una manera más descompensada y es verdad que nos tenemos que fijar mucho pues también en lo que has dicho tú, ¿no, Andrea? En toda esa parte del micro, del transporte público, de dónde trabaja la gente, de dónde la gente va a encontrar esos pisos que quiere a un precio que pueda permitirse para decidir dónde invertir. Entonces, un poco esto sería la parte de demanda, ¿no? ¿Por qué sigue habiendo demanda? Hemos hablado antes que igualmente puede venir lo que se llama un cisne negro, ¿no? Es cíclico el mercado inmobiliario, entonces no sabemos lo que puede pasar mañana y esto siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Esto en algún momento tiene que por algún lado bajar, no puede subir indefinidamente. Pero vamos a la parte de la oferta, que para mí es lo que deberíamos tocar, ¿no? Es decir, si la demanda pues va a seguir subiendo y es lo que hay y todos queremos vivir en las mismas zonas, en pisos buenos y no queremos hacerlo en ciudades que no nos gustan, pues tenemos que ir por la parte de oferta, ¿no? Cómo generamos oferta. Sí. Y me gustaría que entráramos
¿Por qué es tan difícil generar oferta aquí en España, ¿no? Las dificultades que se ponen para generar oferta. Sí, totalmente. Totalmente alineado con lo que estabas comentando. Por ejemplo, si volvemos un poco a la inmigración también, no tenemos que considerar la inmigración simplemente solo con lo que no la opinión pública es, ¿eh? Por Yo supuesto. también, al final, Sí, sí. europeo, inmigrado en España y creo Que que se toma ahora como una mala palabra, no, no. claro. No, no, es decir, yo llegué antes de la pandemia a España, pero efectivamente desde la pandemia hay mucha inmigración también europea, donde ve en España una calidad de vida muy interesante, ¿no? Al final, una ciudad como Madrid o Barcelona, si comparamos, sí, el precio es Madrid 10.000 euros el metro cuadrado, pero si lo comparamos con París, con Londres, con Ámsterdam, el precio metro cuadrado es inferior, entonces la calidad es casi superior y España es muy atractiva para los extranjeros. Entonces, ahora se estima un 14-15% de la compraventas, ¿no? Por extranjeros. En Valencia ha pasado muchísimo. En Valencia ha pasado muchísimo, Alicante, la zona de costa y demás, ha pasado muchísimo gente europea viniendo a vivir a esta zona. Exactamente. Ahora, ¿cómo solucionarlo? Yo creo que hay una falta de terreno, ¿no? Hay una falta de solar y lo he comentado alguna vez con algunos promotores o propietarios de solares, que el proceso para poder urbanizar el solar es súper largo. Estamos hablando de años para poder tener toda la licencia y todo en marcha para urbanizar este solar. Entonces, esto es seguramente algo donde se podría hacer una acción positiva, ayudar a las empresas a acelerar este proceso. Y por el otro lado, nos encontramos también en nuestros proyectos muchas veces con proceso de licencia o de conseguimiento de la licencia muy difícil. No tanto por los flip, ¿no? Al final es una vivienda, no cambias mucho, ni tocas la distribución, pues esto es bastante fácil. Una licencia de obra menor en muchas zonas, en casi toda España, es súper fácil. Pero cuando entramos en la rehabilitación entera de un edificio, allí nos encontramos con ayuntamientos muy diferentes que tienen reglas muy diferentes el uno del otro y con una capacidad del ayuntamiento de casi no poder ir detrás de toda la demanda de licencias. Entonces, con un equipo técnico que un poco ralentiza todo el proceso. O sea, no, no ayuda mucho, ¿no? El proceso de licencia y demás no está muy agilizado. Exacto, es ni estandarizados ni agilizados. Entonces esto conlleva que, pues en un proyecto donde esperábamos conseguir la licencia en 3-4 meses, que debería ser lo habitual, por una licencia muy grande de obra mayor, pues nos vamos a 6-9 meses. Y esto cambia mucho de ayuntamiento a ayuntamiento, en la zona de Madrid o de Barcelona o en Granada. Solo para que te concedan la licencia para empezar la obra. Correcto. Esto tiene un impacto directo en tu proyecto, baja muchísimo la rentabilidad anualizada, ¿no? Lo que se llama TIR, tasa Internet de retorno. interna de retorno. ¿Y esto qué pasa? Pues básicamente que tira atrás a algunos de los inversores. Esta incertidumbre de poder conseguir o menos la licencia, en qué plazo, pues tira atrás un poco la inversión inmobiliaria. No, Yo creo que allí, y que además es un tiempo, porque muchas veces creemos que la oferta de pisos se puede solucionar rápido, pero es lo que tú dices, si al final hay que entrar en construir o hay que entrar en rehabilitar obra mayor, pues ya no te digo construir, construir aún es peor que rehabilitar. Estamos hablando de que es imposible que demos un giro al mercado inmobiliario en menos de 2, 3 años simplemente por tiempos administrativos y de obra. exactamente, muchas veces, ¿no? Nos dicen, pues la parte más incierta es la obra. A ver, depende, porque en una obra nueva, normalmente las empresas son muy buenas, saben lo que hacen y empiezan de cero y lo hacen todo ya súper bien, bien estructurado. Nosotros nos podemos encontrar efectivamente algunas sorpresas más al tocar un activo que es ya existente, ¿no? Una vez que empiezas tú a quitar cosas, pues te encuentras algunas sorpresitas. En línea general, no hemos visto nunca una desviación en los tiempos de la obra muy importante. Si eran 5 pues pasa a ser 6 o 7. Si eran 10 pasa a ser 12, un 20% de más. Es lo peor que yo he visto. Pero en la parte de licencia se puede duplicar, triplicar, cuadruplicar el tiempo estimado. Simplemente ¿por qué? Porque el ayuntamiento no puede contestarte a tiempo, pasan mes para darte un feedback y después te dice que el feedback pues tiene que cambiar esta pared de 5 centímetros. Ese es otro tema. Estamos hablando de las licencias. Yo creo que la gente no imagina la cantidad de restricciones que te puede llegar a poner un ayuntamiento y además
cada ayuntamiento de manera diferente. Cada ayuntamiento te dice, aquí las ventanas se pueden poner de esta manera, necesito estos metros desde inicio hasta el fondo, las habitaciones tienen que ser de mínimo. Y prácticamente cada ayuntamiento tiene una normativa diferente respecto a cómo se tiene que hacer una vivienda. Sí, exacto. Al final nosotros intentamos siempre ir de la mano de un arquitecto local que se conoce muy bien todas las normas locales, porque si no, pues Imposible, va a ser muy imposible. difícil. Y del otro lado, efectivamente, hemos encontrado también técnicos de arquitectos, ¿no? El técnico del ayuntamiento que te da indicaciones diferentes. Uno te dice, pues al final con un proyecto básico entrado en la licencia concedida ya puedes empezar la obra. Y después, antes de acabarla, me tendrás que dar el proyecto ejecutivo. Estos son 2 o 3 meses, ¿no? Para crearlo. Varias documentación. Y el otro te dice, no, no, no. Antes me tiene que dar el proyecto ejecutivo. Entonces me da más, no me está poniendo también 2 meses más para crearlo, poder empezar la obra. Es decir, no hay una línea clara y cada vez te encuentras. Y que aciertes a la primera, que no te estén dando feedback para tener que cambiar todo, Sí. costes, etcétera. Bien, Andrea, por terminar un poco esta parte que vamos a hacer un poco más pública antes de entrar a las preguntas más del club, me gustaría entrar un poco en formas de invertir, ¿no? Entrando más pensando en el inversor. ¿Qué opciones, viendo todo esto que hemos hablado, qué opciones tiene hoy el inversor para entrar en el mercado inmobiliario? Claro, hay diferentes maneras de invertir y depende de qué quiere conseguir el inversor. Al final hay productos diferentes, inversiones que se llaman core. Una inversión core que es, yo compro para patrimonializar, compro para alquilar. Compro una vivienda, la pongo en alquiler tradicional a 3 4 10 años, lo que sea. Ya casi me olvido, ¿no? Claro, soy propietario, tengo que pagar algunos impuestos, tengo que resolver algunos problemas del inquilino, pero es algo bastante seguro, pero que te da una rentabilidad bastante baja. Después hay el Core Plus, donde ya sí lo compro para ponerlo en alquiler, pero con algo un poco diferente, ¿no? Un alquiler habitacional, un alquiler temporal, un alquiler vacacional. Entonces, consigo, si lo gestiono bien, claro, tengo que pasar mucho Claro, tiempo. sí, En sí, Inversiva sí, lo conoce muy bien esta sí, sí. tipología, ¿no? Pero le puedo sacar más rendimiento a la vivienda. A cambio del tiempo, ¿eh? Que muchas A veces la cambio gente de mucho no lo presupuesta su tiempo. Exactamente. Después vamos al value add, ¿no? El value Ujú. add es la aportación de valor. Nosotros nos dedicamos a esto, es comprar una vivienda, reformarla y volverla a vender en el mercado a un valor superior porque pues le has añadido valor a la vivienda. Esto puede ser en una vivienda suelta, en un edificio, en una rehabilitación entera de un edificio. Aquí es un poco una rentabilidad que se estima en áreas de zona en zona, pero entre un 10, un 15, puede llegar hasta un 20% de rentabilidad. Aquí incluso entramos, Andrea, en temas un poco más oportunistas o más complejos, que sería pues también hacer cambios de uso. Lo que hablábamos antes del arreos o NPLs, de entrar en operaciones con deudas que llevan ahí enquistadas, ocupación, estamos hablando de incluso segregación, cogemos viviendas grandes y conseguimos hacer dos viviendas de más de 60, 70 metros en vez de una de 200 metros iniciales. Sí. También entrarían todo este tipo de estrategias. Exactamente, nosotros lo repartimos, ¿no? El value add, que es un poco el flip rehabilitación, y entra dentro para nosotros el cambio de uso, es decir, comprar. Cambio de uso significa dar un uso diferente a este activo, pero se usa muchísimo en un caso, es decir, comprar una oficina, un local comercial para convertirlo en activos residenciales, ¿no? Al final, el cambio de uso puede ser cualquier cosa, puede ser el revés, pero se suele usar para convertirlo en residencial porque le sube muchísimo el valor del activo. Y después, para darte un poco más de rentabilidad, pero son proyectos más complejos, como decías tú, hablamos del distress oportunístico. Es decir, entrar en productos que llegan de fondos de banco o que tienen un problema legal muy fuerte y ahí la aportación de valor suele estar no tanto en la reforma, pero tanto en resolver este problema legal de la vivienda, esta carga que tiene la vivienda y que te impide poderla vender algunas veces o te impide poderla comprar, por ejemplo, con una hipoteca, dejarla disponible para un finalista poderla vivir dentro tranquilamente. Entonces aquí tenemos pisos ocupados, tenemos pisos que tienen una carga muy fuerte y cuando hablamos de pisos de fondo solemos hablar de dos tipologías. Lo que se llama un REO, Real Estate Owned en inglés, es decir, una propiedad que el fondo tiene. Es decir, que en la nota simple el fondo aparece como propietario real de la propiedad. O
el NPL, Non-Performing Loan. Es decir, es un crédito que el fondo tiene y un promotor que ha hecho una hipoteca sobre el activo. El activo ahora está en una situación de impago, entonces el fondo está reclamando esta deuda, no tiene la posesión del activo, pero está en un proceso que llevará a una subasta y esta subasta te permitirá recuperar el crédito parcialmente o enteramente o recuperar el activo en contrapartida del hecho que no se ha pagado este crédito. Ahora te preguntaré un poco más en detalle sobre este tipo de operaciones, pero sobre todo me gustaría que nos centráramos en lo que hace Balais, ¿no? Que es el crowdfunding inmobiliario. Se ha puesto muy de moda esta parte de crowdfunding y crowdlending inmobiliario. Están saliendo un montón de empresas en los últimos años que hacen hacer esto y entiendo el porqué, porque has dicho que se consigue generar valor y se consigue esas rentabilidades del 10-15%. Me gustaría que lo alinearas un poco con lo que acabamos de hablar de la estrategia Value Add, qué es y cómo un inversor o qué ventajas tienen para un inversor ese tipo de inversión. Claro, cuando hablamos de crowdfunding solemos poner un poco todo en el mismo, ¿no? En la misma cesta. Crowdfunding, pero efectivamente hay diferentes tipos de crowdfunding y diferentes que difieren un poco, por ejemplo, de nuestro modelo, que somos más un club de inversores. Un crowdfunding que se ha puesto mucho de moda, yo creo que la estimación en 2025, el año pasado, fueron de 550, 600 millones de euros invertidos vía crowdfunding. Es muy interesante para un inversor que no tiene mucho conocimiento y no tiene mucho capital porque te permite acceder de 100, 500 euros en una inversión inmobiliaria con rentabilidades bastante interesantes. Se tiene que tener en cuenta que los crowdfunding son intermediarios. Son intermediarios. Ellos no se ponen con las manos en la obra. Detrás hay un promotor. El promotor necesita capital para hacer la operación. El promotor puede dar equity o puede solicitar préstamo. Promotor. En este caso, el crowdfunding tiene esta posibilidad de levantar este capital con inversores minoristas muy pequeños y estos inversores suelen entrar con préstamo o en algunas veces con directamente shares del vehículo que después del promotor que va a desarrollar la promoción. Esto es interesante, es un modelo muy interesante. De la otra parte hay los como nuestro, donde las empresas se autofinancian. Es decir, yo como Balais tengo el vehículo, soy el promotor del proyecto y el club me permite de financiar mi propio proyecto. Nosotros no tenemos ticket tan bajo, estamos con ticket más alto, por un flip serían unos 10.000, después hay proyectos de 30, hay proyectos de 50.000 de ticket mínimo en función del tamaño del proyecto, de la tipología del proyecto. Entonces me financio con mi club y ejecuto el proyecto. Y cuando acabo el proyecto, pues hay una repartición de beneficios entre los inversores y la parte gestora, ¿no? del proyecto, Balais mismo, la empresa que lo ejecuta. Sería una diferenciación, yo a veces hago esta diferenciación entre lo que sería una operación de equity y una operación de deuda, ¿no? Normalmente el crowdfunding o crowdlending inmobiliario va más a financiar y ahí suelen haber dos tipos de operaciones que son más de préstamo y operaciones que son más de entran en el beneficio también de la operación, pero desde un punto de vista de meter un promotor por medio, como tú decías, o están las operaciones más de equity y sobre todo las que hacéis vosotros, que es más equity puro, porque vosotros sois tanto los que captáis los fondos como los que ejecutáis toda la operación como promotores, ¿no? Tenéis ese skin in the game, entre comillas, Correcto. en toda la operación. Correcto. Al final son dos modelos diferentes y cada modelo tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Al final no es que hay un modelo que sí o sí es mejor que el otro, ¿no? Al final un inversor tiene que entender que cuanta más rentabilidad quiere, cuanto más el riesgo es alto. Es algo bastante lineal. Más rentabilidad, más riesgo. Entonces, si se va en un modelo de financiación, perfecto, le estás dando el riesgo más al promotor, tú te quedas con una deuda, con una rentabilidad fija. ¿El riesgo del inversor cuál es? Pues que el promotor no pueda hacer frente al pago de los intereses o a la devolución del capital y se entre en un concurso de acreedores, ¿no? Por ejemplo, o en estas cosas que puedan llevar muchísimo tiempo. La parte de equity tienes un poco más de control, es decir, si ahí llegas a un momento que ves, puedes intentar siempre vender, intentar desconectar cuanto antes, por lo menos siempre ir a no perder. Es muy difícil perder en operaciones de value add. Puede ser que no has ganado, puede ser que no has ganado cuanto pensabas de poder ganar,
Pero si tú coges una vivienda y la ubicación, ¿no? Más importante, la ubicación, el precio de compra es inferior al precio del mercado y le pones un valor añadido, una reforma, es muy difícil ir a perder capital. Yo esta parte la comento siempre mucho con inversores, ¿no? Que cuando hacemos este tipo de operaciones y entramos en este tipo de activos de inversión, les digo que lo importante es elegir tan bien en qué operación vamos a entrar, que el riesgo sea o que se alargue en tiempo o que la rentabilidad sea menor a la que esperábamos de inicio, pero que en ningún caso perdamos dinero porque hemos elegido muy bien, pues eso, la ubicación, el promotor, tiene sentido la operación como está montada, los precios de venta tienen sentido, la zona es buena, etcétera. Muy bien, Correcto. Andrea, pues hasta aquí, porque llevamos ya prácticamente 45 minutos, ¿no? Y tampoco quiero alargar mucho más, estaría 2 horas contigo hablando sobre el mercado inmobiliario, pero quiero entrar en una parte más para el club, ¿no? Y más sin filtro. Ahora ya aquí esta parte ya no va a salir fuera, no va a salir fuera de lo que son la gente del club y van a tener unos días para poder verla. Así que vamos, como si te quieres quitar la camisa, lo que quieras, Vale. esta parte es sin filtro total.